Muy buenas a todos, me presento, mi nombre es Lucas y este video va a tratar acerca de las compuertas lógicas. A lo largo del video les voy a contar qué tipo de compuertas existen, cómo se representan y distintos ejemplos para que podamos entender el tema más en profundidad. A una persona, cuando le hablan de compuertas lógicas, tiende a hacerse preguntas tales como ¿qué son? ¿Para qué sirven? Y hoy vengo a resolver todas esas dudas que tenés. Empezando por ¿qué son? ¿Qué son las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas son componentes electrónicos que operan con señales binarias, es decir, 0 y 1 o falso y verdadero. Cada compuerta realiza una operación lógica específica sobre su entrada y produce una salida única. Y a todo esto, ¿para qué sirven? Bueno, sirven para construir sistemas digitales complejos como computadoras, teléfonos, calculadoras y demás. Mediante la combinación de compuertas lógicas se pueden realizar operaciones matemáticas, procesamiento de datos, control de dispositivos y muchísimas más cosas. Ahora bien, a medida que vamos avanzando con el video, se nos presentan nuevos temas como la lógica digital. Pero para poder entender la lógica digital, primero entendamos la álgebra booleana. ¿Qué es la álgebra booleana? Primero preguntémonos quién creó la álgebra booleana. Y es cuando entra George Boole, que era un matemático y lógico británico que nació en 1815 y falleció en 1864. Este fue el creador de la álgebra booleana. Ahora, ¿qué es la álgebra booleana? Es una rama de las matemáticas que opera con valores lógicos, donde las variables y funciones solo pueden adoptar valores como 0 o 1. Habiendo entendido este tema, podemos pasar a explicar la lógica digital. ¿Y por qué digo eso? Porque la lógica digital se basa en la álgebra de Boole. Bien, la lógica digital diseña sistemas capaces de procesar información lógica mediante circuitos lógicos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de compuertas lógicas existen? Compuertas básicas como NOT, AND, OR, XOR y sus derivados, NAND, NOR y XNOR. Ahora que ya sabemos las distintas compuertas lógicas, vamos a ver el funcionamiento de cada una de estas. Comenzando con la compuerta AND, que da como resultado 1 solamente cuando ambas entradas son 1. Si alguna de las dos entradas es 0, el resultado es 0. Fíjense que debajo de cada compuerta lógica tenemos la tabla de la verdad y podemos corroborar esto que estamos diciendo visualmente. La siguiente compuerta es la OR, que da como resultado 1 si al menos una de las entradas es 1. Solo da 0 cuando las dos entradas son 0. La compuerta NAND es la negación de la AND. Da 0 solo cuando ambas entradas son 1. En todos los demás casos, da 1. Por otra parte, la compuerta NOR es la negación de la OR. Da 1 solamente cuando ambas entradas son 0. En cualquier otro caso, da 0. Ahora bien, la compuerta XOR da 1 solamente cuando una de las entradas es distinta a la otra. Si ambas son iguales, es decir, las dos 0 o las dos 1, da 0. Es útil cuando queremos detectar diferencias, por ejemplo. La compuerta XNOR es lo contrario de la XOR. Da 1 cuando las dos entradas son iguales y 0 cuando son diferentes. Se usa para comparar igualdad. Por último, tenemos la compuerta NOT, que a diferencia de las anteriores, trabaja con una sola entrada. Su función es invertir el valor lógico. Si entra 1, sale un 0. Y si entra un 0, sale un 1. Es como decir lo contrario de lo que tengo. No se olviden que tenemos la tabla de la verdad debajo de cada una para poder corroborar lo que estamos diciendo. Y ya habiendo explicado un poco de las compuertas lógicas, podemos ver que también se pueden expresar como funciones, como por ejemplo, f es igual a A más b. Lo que estamos diciendo ahí es que f va a ser igual a A por b, y así con las distintas compuertas lógicas, ya que cada una tiene una función diferente. Es decir, para AND es la multiplicación, para OR es la suma, NAND es la multiplicación negada, NOR es la suma negada, y así como podemos ver debajo del nombre de cada compuerta lógica. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué momento voy a utilizar las funciones? Y ahí es cuando yo les pongo esta ecuación de ejemplo. Fíjense bien, tenemos dentro del paréntesis A XOR B, cierro paréntesis, por C igual F. Es decir, A XOR B, AND C igual F. Lo que yo recomiendo es separar en términos, primero que nada, para resolver esta ecuación. Entonces decimos A XOR B, que es lo de dentro del paréntesis, va a ser igual a un valor. Ese valor después lo vamos a tener que multiplicar por C para que nos dé el resultado final, que en este caso es F. Bien, cabe recalcar que el bit más significativo cambia cada 4, es decir, A cambia cada 4, B cambia cada 2 y C cambia cada 1. Como podemos ver, A es 0, 0, 0, 0, 4 veces y después 1, 1, 1, 1.
B es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y C es 0, 1, 0, 1. Bien, una vez sabiendo esto, vamos a arrancar a resolver la ecuación. Como ven acá, tenemos A XOR B. Recuerden que para XOR, cuando los valores eran iguales, el output era 0. Entonces, 0 XOR 0 va a ser 0. Estos valores de acá van a ser el resultado de A XOR B. Entonces, A XOR B, 0 XOR 0, 0, 0 XOR 0, 0. Y así con cada uno. Una vez teniendo todos los valores, podemos hacer la multiplicación con C de cada valor para poder obtener el resultado de F, es decir, el resultado final para cada uno. Entonces, como vemos acá, para el primer valor es 0. 0 AND 0, 0. ¿Por qué? Cuando AND era 1. Cuando los dos valores de entrada eran 1. Es decir, 1 AND 1 es 1, únicamente. Entonces, 0 AND 0, 0. 0 AND 1, 0. 1 AND 0, 0. 1 AND 1, 1. Ahí ya obtenemos el primer 1. Fíjense que hay otro 1 únicamente. Todos los demás son 0. Intenten de resolverlo ustedes por su propia cuenta y corroboren con el resultado final que aparece en pantalla. Y bien, ahora que ya conocemos las compuertas lógicas básicas, vamos a hablar de un tipo muy especial de compuertas, las compuertas universales. Pero, ¿por qué se llaman así? ¿Qué significa que sean universales? Bueno, se llaman así porque con ellas solas se puede construir cualquier otra compuerta lógica, como AND, OR, NOT, XOR, etc. Las dos compuertas universales, como podemos ver en pantalla, son NAND y NOR. Y volviendo a la pregunta de qué significa que sean universales, bueno, esto significa que si solo tuviéramos compuertas NAND o solo compuertas NOR, igual podríamos diseñar cualquier circuito digital. Por eso son tan importantes en la electrónica. Vamos a ver primero cómo se puede usar una compuerta NAND para imitar el comportamiento de otras compuertas como la NOT, AND, OR y demás. Y luego vamos a hacer lo mismo con la compuerta NOR. Comencemos explicando cómo hacer una compuerta NOT con NAND. Y en este caso, fíjense que solo vamos a utilizar una sola compuerta NAND. Bien, tenemos nuestra variable de entrada A, que como podemos ver se divide en 2. Por lo tanto, esto quedaría A por A negado, porque es una NAND, igual a A negado. La misma salida que una compuerta NOT. Pasemos a cómo hacer una compuerta AND con NANDs. Y en este caso vamos a utilizar solo dos compuertas NANDs. Bien, tenemos A por B negado, como podemos ver aquí, y la salida de esta se va a dividir en 2 hacia esta nueva compuerta, generando así la salida de A por B negado, negado, que si aquí aplicamos la ley de Morgan, nos va a quedar A por B, ya que negativo por negativo es positivo. Ahora vamos a ver cómo representar una OR con NANDs, y en este caso vamos a utilizar tres compuertas NANDs. Como podemos ver, A se divide en dos entradas obteniendo como salida A negado, y B de igual manera se divide en dos entradas obteniendo como salida B negado. En este caso, estas salidas se dirigen hacia una NAND obteniendo como salida A negado por B negado, todo negado, que aplicando la ley de De Morgan, esto es igual a A negado negado más B negado negado. Y negativo por negativo va a ser positivo, entonces esta compuerta te va a quedar A más B, positivo. Pasando con el siguiente, voy a explicar cómo representar una XOR con NANDs. En este caso, vamos a utilizar 4 compuertas NANDs. Pero antes que nada, quiero que recuerden la ecuación de la XOR, que la voy a estar dejando por aquí arriba. Bien, podemos ver cómo A se divide en 2, al igual que B, que también se divide en 2. Una de cada uno se dirige hacia la compuerta NAND del centro, generando así una salida que separa en 2, obteniendo A negado y B negado. Bien, en el NAND de arriba tenemos A por B negado, que este B negado es la salida del NAND del medio. Y en este caso nos queda A por B negado, todo negado, obteniendo como salida A negado más B. Por otra parte, en el NAND de abajo tenemos algo parecido, con la diferencia en que es A negado por la salida de este NAND del medio multiplicado por B, que en este caso nos queda A negado por B, todo negado, obteniendo como salida A más B negado. Ahora bien,
Con estas dos salidas que tenemos, se dirigen hacia la última NAND, obteniendo como última salida esta ecuación que podemos ver por acá. Y aplicando la ley de De Morgan, distribuimos el negado y nos cambia el conectivo lógico pasando de este por del centro a un más. Y así, siguiendo con la ecuación, llegamos a tener A negado por B entre paréntesis más A por B negado entre paréntesis. Y si se fijan bien, es la misma ecuación que la XOR que les dije que recordaran al principio, pero con la diferencia en que el circuito está representado solo con compuertas NAND. Y para ver cómo hacer una XNOR con NAND, quiero que vuelvan y se fijen atentamente en cómo era hacer una XOR con NAND. ¿Por qué? Porque en este recuerden que utilizamos 4 compuertas NAND y es muy parecido el circuito al de XNOR con NAND, ya que utilizamos las mismas 4 compuertas, con la diferencia es que al final tiene una salida que se divide en dos hacia una nueva compuerta NAND. Por ende, nos va a terminar cambiando la salida final, pero se resuelve con 5 NANDs, a diferencia del XOR. Y por último, vamos a ver cómo realizar una NOR con NANDs. Y en este caso vamos a utilizar 4 compuertas NANDs. Bien, como podemos ver, A se divide en 2 hacia una compuerta NAND, generando así una salida de A negado. Y B se divide en 2 hacia una compuerta NAND, generando así una salida de B negado. Estas dos salidas se dirigen hacia una compuerta NAND, generando como salida A negado por B negado, todo negado. Y esta salida se divide en 2 hacia una compuerta NAND, generando como salida final A negado por B negado, todo negado y todo negado de nuevo. Y quiero que ustedes, con lo visto ya anteriormente, apliquen la ley de De Morgan y vean cómo les queda. Pero ustedes dirán, ¿por qué dejaste esta para el final si es mucho más fácil que las anteriores? Bueno, es porque ahora vamos a ver cómo hacer distintas compuertas, pero esta vez con la NOR. Antes de arrancar explicando cómo hacer una AND con NOR, quiero que en cada una de las salidas que hayan, ustedes vayan aplicando por su propia cuenta la ley de De Morgan para que vayan practicándolo. Ahora bien, para hacer una AND con NOR, como podemos ver, vamos a utilizar 3 compuertas NOR. Como vemos aquí, A se divide en 2, direccionándose hacia una compuerta NOR, y este genera una salida de A negado. Por el otro lado, B se divide en 2, direccionándose hacia un NOR, generando así una salida de B negado. Ahora bien, estas dos salidas se dirigen hacia una NOR, generando así F. F, como podemos ver aquí arriba, lo igualamos a la salida final, que vendría a ser A negado más B negado, todo negado. Y quiero que ustedes apliquen la ley de Morgan, como venimos utilizando en todos los anteriores conceptos, para que vayan practicándolo e interiorizándose con el tema. Ahora voy a explicarles cómo hacer una OR con NOR. En este caso vamos a utilizar solo 2 compuertas NOR. Como podemos ver aquí, A y B van hacia una compuerta NOR, generando así como salida A más B negado. Pero como nosotros buscamos la salida A más B positivo, lo que hacemos es a esta salida dividirla en 2 hacia una compuerta NOR, generando así F. Y como podemos ver aquí arriba, F es igual a A más B negado, todo negado, nuevamente. Entonces, negado por negado se va y te quedaría A más B positivo. Ahora voy a explicarles cómo hacer una XOR con NOR. Y en este caso vamos a utilizar 5 compuertas NOR. Como podemos ver aquí, A y B se dirigen hacia una compuerta NOR, la de aquí abajo, generando como salida A más B todo negado. Ahora bien, volvamos a la A. A se divide en 2 también, direccionándose hacia una compuerta NOR, generando como salida A negado. Por otra parte, B hace lo mismo, se divide en 2 hacia una compuerta NOR, generando así como salida B negado. Estas dos salidas, A negado y B negado, se dirigen hacia una compuerta NOR, generando como salida A negado más B negado, todo negado. Y por último, esta salida y la salida del NOR de abajo se dirigen hacia una compuerta NOR, generando como salida final F. Y F lo nombramos aquí arriba. Entonces nos quedaría A negado más B negado, todo eso negado, más A más B, todo negado y todo negado, como podemos ver aquí. Entonces yo quiero que ustedes apliquen la ley de De Morgan para que vean cómo quedaría el resultado final.
Pasando con el siguiente, voy a explicar cómo representar una XNOR con NOR. En este caso vamos a utilizar 4 compuertas NOR. Bien, podemos ver cómo A se divide en 2, al igual que B, que también se divide en 2. Una de cada uno se dirige hacia la compuerta NOR del centro, generando así una salida que se separa en 2, obteniendo A negado y B negado, como podemos ver por aquí. En el NOR de arriba tenemos A más B negado, que este B negado es la salida del NOR del medio, y en este caso nos queda A más B negado, todo negado, obteniendo como salida A negado por B. Por otra parte, en el NOR de abajo tenemos algo parecido, con la diferencia en que es A negado y esta A es la salida del NOR del medio, más B. Y todo esto negado, por ende nos quedaría como salida A por B negado. Ahora bien, con estas dos salidas que tenemos, se dirigen hacia la última compuerta NOR, obteniendo como última salida F, que como podemos ver aquí arriba, F es igual a esta ecuación, y en este caso yo voy a aplicar la ley de Morgan. Distribuimos el negado y nos cambia el conectivo lógico, pasando de este más del centro a un por. Y así, siguiendo con la ecuación, llegamos a tener A negado más B, entre paréntesis, por A más B negado, entre paréntesis. Y por último, voy a explicar cómo realizar una NAND con NOR. En este caso podemos ver que vamos a utilizar 4 compuertas NOR. Bien, A se divide en 2, generando así la salida de A negado, y B de igual manera se divide en 2, generando así la salida de B negado. Estas dos salidas se dirigen hacia esta compuerta NOR del centro, generando como salida A negado más B negado, todo negado. Y esta salida, como podemos ver, se divide en 2, generando así la salida final A negado más B negado, todo negado, nuevamente. Entonces lo que yo quiero que hagan en este caso es que ustedes apliquen la ley de Morgan para que practiquen y vean cómo queda el resultado final. Y con esto último, concluimos el video. No te olvides que si hay algo que no recuerdes, puedes volver el video atrás y verlo nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que se hayan quedado hasta el final.